En un mundo en constante cambio y movimiento, la educación es la puerta de entrada hacia un futuro mejor. Desafortunadamente, no todos y todas tienen las mismas oportunidades. Uno de los retos más importantes que enfrenta la educación en México es la brecha de acceso educativo. Ella es María. María tiene la suerte de asistir a una escuela que cuenta con maestros bien preparados, un ambiente favorable y todos los recursos para tener un buen aprendizaje. Ella es Valeria. Valeria también sueña con un futuro mejor, pero su realidad es diferente a la de María. Valeria enfrenta barreras importantes que obstaculizan su trayecto educativo. Salones abarrotados y pocos maestros, útiles, libros y herramientas insuficientes y, por supuesto, un acceso limitado a la tecnología. Cuando hablamos de acceso a la educación, no solo nos referimos a los recursos físicos, sino también a esas disparidades que afectan la calidad del aprendizaje. Con el supervisor Alberto Muñoz Díaz, para darnos un panorama general de acuerdo a la experiencia que él tiene, el hecho de haber pasado todos los procesos de ser docente, director escolar y ahora en la función de supervisor escolar, y en el tiempo que finalmente ha venido trabajando en las políticas educativas y en las reformas que se han implementado, para saber su opinión acerca de las políticas educativas que se han implementado durante todos estos años en el ámbito educativo. La primera pregunta, maestro Alberto, tiene que ver con este ámbito. Dice, ¿las políticas educativas han logrado en México cerrar las brechas de desigualdad en el acceso y la calidad educativa? Bueno, hablar de calidad es un poquito complejo, ya que las dinámicas en el sector educativo en años atrás se han determinado por intereses de grupos en el poder, por lo cual esas brechas entre la desigualdad en nuestra sociedad actual, a partir de la gestión anterior y esta en el sistema educativo mexicano, creo que han transitado en ese ritmo, que han acortado las distancias en la accesibilidad a los servicios, accesibilidad a la información, que esto sin duda lo podemos ver cuando la generación que ha sido formada en esta nueva política educativa la incorporemos en la vida productiva del país. Creo que antes no, porque esas desigualdades de las cuales se han manifestado, pues no han tenido efecto hasta este momento. Muy bien, agradezco. La siguiente pregunta, dando continuidad a esta entrevista que probablemente nos ha brindado, es cómo impactan los cambios políticos en la continuidad y efectividad de las estrategias educativas. Son esenciales. Son esenciales porque nos hemos dado cuenta que las políticas que se han implementado en cada gobierno que tiene nuestro país, en la continuidad que no han tenido, pues nos han mostrado de que la parte de efectividad en la construcción de estrategias educativas pues no tienen el efecto, precisamente porque no se les da continuidad. Y no se les da continuidad porque sexenio tras sexenio hay corte en la secuencia de la implementación de las políticas educativas en nuestra sociedad. Son intereses políticos los que mueven este ámbito y que sin duda repercuten en la construcción de la sociedad, que hoy en día pues permean situaciones de índole de carácter negativo, porque
pues es lo que estamos cosechando, lo que en su momento se hizo. Entonces, impactan, son determinantes, porque ahí no hay una secuencia y no hay una coordinación entre los diferentes niveles que constituyen nuestro sistema educativo nacional. No hay una secuencia. Agradecemos, maestro Alberto, su participación, su colaboración y el apoyo. Finalmente, a través de la experiencia que le ha dado desarrollado, el estar en todos los ámbitos hasta este momento, que finalmente nos permite tener un panorama general de su opinión. Finalmente las opiniones de gente que finalmente ha participado en todos los ámbitos y ha estado en todas las estructuras educativas, nos permite tener un panorama general. Muchísimas gracias y buenas tardes. Vamos a proceder. Bienvenidos. Mi nombre es Dulce Renteriano, soy estudiante de la Universidad de Excelencia Educativa en México y me encuentro cursando la materia de análisis de políticas educativas. En esta ocasión le vamos a dar la bienvenida a la maestra Rosario Zazueta, quien es maestra en educación de la licenciatura en enfermería en Ciudad Obregón y cuenta con 16 años de experiencia. Y vamos a explorar el rol docente en las políticas educativas y cómo éstas se adaptan a los cambios tecnológicos y sociales aquí en la escuela. Muy bien, mucho gusto. Mucho gusto. Vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Qué papel juegan los docentes en la implementación y evolución de las políticas educativas? Pues las políticas, al final de cuentas, quienes son los principales actores o los agentes de cambio son los docentes, ya que ellos son los que ejecutan esas políticas al interior de las aulas. Al final de cuentas, cualquier política que no tome en cuenta o que no considere esa acción principal de los docentes, pues no va a ser efectiva. No va a ser efectiva. ¿Por qué? Porque los docentes son quienes conocen en primera persona cómo funcionan las aulas, cómo es el diseño, cómo es la ejecución y la evaluación de las mismas y pues aseguran estrategias que sean reales y efectivas. Y además que a veces esas políticas vienen de otros países, entonces llegas con una idea muy novedosa, pero la quieres adaptar a un país que no tiene los recursos. Entonces yo creo que ahí los docentes te van a decir, oye, espérate, esta política no, porque yo no tengo ese recurso necesario, o mis alumnos no cuentan con lo necesario para que yo implemente esa política. Entonces sí, son muy importantes. Son muy importantes. Vamos a continuar con la pregunta número 2. Respecto a la segunda pregunta, ¿cómo pueden las políticas educativas adaptarse a los constantes cambios tecnológicos y sociales? Bueno, ahí yo considero que se requiere hacer una revisión de manera estructurada al interior de las instituciones, sobre todo si hablamos de políticas, estamos hablando que principalmente es el gobierno el que proporciona esa educación. Entonces yo creo que tendría que revisar qué recursos tiene, cómo va a implementar las tecnologías, dotarlas de los recursos necesarios para que así se puedan implementar esas políticas. Muchas gracias, maestra, por su tiempo y los aportes tan enriquecedores. De nada, mucho gusto. Buenas tardes, soy Amairania Levi Quintero Barrios, estudiante del doctorado en educación. Esta tarde nos encontramos con el maestro Manuel Quintana Andrés, director de la Escuela Primaria 15 de septiembre, donde voy a comenzar a hacerle una entrevista. Un placer en estar aquí, Amairania. Bueno, ¿podemos comenzar con la primera pregunta, maestra? Claro que sí. ¿Cuál es el papel de los docentes en la implementación y evaluación de las políticas educativas? Bueno, los docentes juegan un papel fundamental en la implementación y evaluación de las políticas educativas, ya que son ellos los responsables en aplicar dichas políticas en el aula y lo que implica adaptar las políticas a las necesidades y contextos específicos de sus estudiantes. Sí, como es ahorita la implementación del nuevo programa, ¿no? Así es. Muy bien. La siguiente pregunta sería, ¿la inversión en educación ha sido suficiente para mejorar la infraestructura y los recursos escolares? Bueno, la inversión en la educación de México ha sido insuficiente para mejorar la infraestructura y los recursos escolares de manera
equitativa, ya que durante mi estancia como director hemos tenido muchas carencias y falta de apoyos gubernamentales. ¿Usted en la escuela donde está cree que necesita infraestructura? Claro que sí. Por ejemplo, nos hacen falta rampas, algunos espacios para niños con algunas necesidades educativas. Y durante mi estancia y en los consejos técnicos escolares hemos estado en diferentes escuelas y muchas de ellas están en carencia también. Bueno, muchas gracias por su tiempo, su dedicación que me está brindando. De nada, Mayrani, para eso estamos aquí. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Es Marta Ruiz Ruiz, soy alumna del doctorado en educación. Nos encontramos aquí reunidos con la profesora Lisbeth Torrijos Ruiz, directora de un CBT, actualmente doctora en educación. Buenas tardes, maestra Liz, gracias por aceptar esta entrevista. Buenas tardes. El objetivo es reflexionar sobre el impacto de las políticas educativas en México, especialmente en la formación de ciudadanos críticos y participativos, así como en el desarrollo económico y social del país. Para comenzar, ¿nos pudiera decir, maestra Liz, qué impacto considera que tienen las políticas educativas en la formación de ciudadanos críticos y participativos? Claro que sí. Antes que nada quisiera agradecer la invitación. Es un gusto poder estar aquí contigo platicando de un tema tan importante. Pues las políticas educativas son la base no solamente del nivel educativo, sino desde la sociedad. Creo que forman ciudadanos que puedan ser capaces de participar activamente en todos los entes que la sociedad demanda. De manera específica, pues me gustaría platicar un poquito sobre lo que menciona la nueva escuela mexicana, donde buscan que el estudiante sea un auge, no solamente enfocado en los conocimientos, sino que sea un cúmulo tanto de conocimientos, habilidades, valores y sobre todo ahorita de participación ciudadana y de retos que involucren a su comunidad. Muy bien, maestra, muchas gracias. En este sentido, ¿podría compartirnos algún ejemplo concreto de cómo estas políticas se han reflejado en la práctica escolar? Claro, de manera muy concreta quisiera mencionar el ejemplo del proyecto que estamos trabajando en mi escuela. Ajá. Es un PAEC, bueno, forma parte de lo que es el PAEC, el programa Aula Escuela Comunidad, y de manera específica es el PEC, Proyecto Escolar Comunitario. Tiene como nombre Bacheando por el Futuro. ¿Qué es lo que busca? Que los estudiantes, a través del manejo de materiales, ya sea reciclables, materiales que tengan a su alcance, puedan formar un material que nos permita recubrir todos los baches de la comunidad. Aplicando un formulario se investigó cuáles eran las principales problemáticas que tenía la comunidad, y pues este formulario nos arrojó que las vías alternas, es decir, las vías de comunicación, las carreteras. ¿Cómo inició este proyecto? Pues los estudiantes tuvieron que realizar un proceso de investigación donde ellos tenían que identificar aquellos materiales que les permitieran cubrir con durabilidad, que pudiera ser alcanzable, es decir, que fueran baratos, por así llamarlos, y pues ellos estuvieron trayendo sus ideas y todo se concluyó hasta el grado de que tuvimos que ir a aplicarlo ya de manera real en una carretera que estaba ahí en la comunidad, y pues creo que es un ejemplo muy, muy práctico de lo que es lo que busca ahorita la nueva escuela mexicana. Muchas gracias, maestra, muy interesante. Ahora, pasando al segundo tema, ¿nos pudiera hablar acerca de cómo considera que la calidad educativa afecta el desarrollo económico y social del país a largo plazo? Claro, yo creo que la calidad educativa es la base de todo. Creo que si tienes una buena calidad, tienes alcances a mejores oportunidades tanto laborales como académicas y demás. Entonces, todo eso se refleja a buenos salarios. Una sociedad preparada, pues creo que es una sociedad que tiene un buen nivel económico. Muy bien, muchas gracias. Y pasamos a la siguiente pregunta, maestra. ¿Cuáles considera que son los principales retos que enfrenta México para que la educación cumpla con este papel transformador? Actualmente yo creo que el principal reto es la equidad de calidad. En un inicio pensábamos en lo que era la cobertura. Hace muchos años nos hacía falta escuelas, hoy las hay, pero está el reto de saber a qué podemos llamarle calidad. Yo creo que son pocas las personas que hoy en día no tienen acceso a la educación,
pero pocas de nosotros podemos decir que tenemos acceso a calidad. Entonces, creo que el principal reto sería eso, la calidad educativa. Muchas gracias. Y para cerrar, maestra, ¿qué mensaje le gustaría compartir con quienes están formando parte de la construcción de políticas educativas en México? Pues me gustaría hacer la invitación para que las políticas se piensen o se ideen desde un enfoque más humanista e integral, en donde no únicamente se busque la acumulación de conocimientos, sino que se busque esa participación ciudadana y que el estudiante sea capaz de desarrollar habilidades que le permiten enfrentar el mundo real dentro de lo que cabe. Y sobre todo que se invierta en la educación del país. Creo que el invertir en educación habla muy bien del país y significa invertir en las herramientas de nuestros futuros ciudadanos. Muchas gracias, maestra Liz, por compartir su experiencia y reflexiones. Gracias, qué gusto poder estar con ustedes y hablar de un tema tan interesante. Gracias. Bueno, pues muy buenas tardes. Mi nombre es Elga Centeno Castillo. Yo soy estudiante de la Universidad de Excelencia Educativa de México y ahora me encuentro con el doctor Valentín Hernández Paredes, quien es el supervisor de la zona número 27 del sector número 15 y que muy amablemente accedió a responder algunas preguntas que van relacionadas con las políticas educativas. Maestro Valentín, dígame, bueno, antes que nada, muchas gracias nuevamente por el tiempo que me está dedicando y por acceder a esta pequeña entrevista que le voy a hacer. Y dígame, ¿usted considera que las políticas educativas toman en cuenta adecuadamente las necesidades de los grupos más vulnerables y marginados? Mira, partiendo de las políticas actuales, con con esta nueva escuela mexicana, te puedo responder que sí, porque a través de la currícula del Plan Nacional 2022 se está buscando, pues, atender a los grupos más vulnerables. Y eso lo encontramos si nos ponemos a leer un poco sobre el programa educativo, pero también la invitación hacia las maestras y hacia los maestros es priorizar esa parte de la inclusión, de la equidad, de la igualdad, del humanismo, de la atención a los derechos humanos. Y a partir de eso, pues por supuesto que se puede afirmar que sí, las políticas educativas actuales sí están atendiendo a los grupos más vulnerables. De hecho, hay un organismo que se llama, es un programa de atención educativa hacia los grupos más vulnerables y que está concentrado precisamente en atender a las regiones más inhóspitas, más lejanas y por supuesto a la población más necesitada para que de una u otra manera puedan ser pues partícipes del proceso educativo, o sea, sean partícipes de este sistema educativo que está buscando o que busca llegar a los lugares más lejanos con la intención de que nadie se quede fuera ni nadie se quede atrás. Es complicado, es muy complicado porque las políticas educativas quedan en manos de las personas, desgraciadamente. Ajá. Y esto implica que muchas veces esos programas, esos presupuestos no logren llegar al fin determinado, pero como políticas educativas, por supuesto que sí están considerados pues las personas más vulnerables. De hecho, es la base de la nueva escuela mexicana. Esa es la base, el atender a las desigualdades, en acercar lo más posible a unos y a otros para que esas diferencias pues ya no sigan prevaleciendo ni existiendo. Y ahorita que lo escucho, bueno, ¿a quién considera usted que le corresponde atender esas necesidades? Obviamente a nosotros como docentes, pero también el cómo nosotros podríamos atender esos grupos vulnerables o marginados. Mira, el cómo tiene que ver con un presupuesto económico. De hecho, el sistema educativo, todos los sistemas educativos prevalecen, existen
y llegan a partir del presupuesto económico que se tenga. O sea, eso, por supuesto, que no podemos hacerlo a un lado, por un lado. Por otro, la política, aunque no nos guste, la política es necesaria e indispensable, porque precisamente a partir de los acuerdos políticos es como se pueden conseguir más cosas para, para una partida presupuestaria, en este caso para la parte educativa. Eso por un lado, pero cuando hablamos de las maestras y los maestros, de implementar lo que un programa educativo propone, pues por supuesto que depende de nosotros, de las maestras, de los maestros, y dentro de ese presupuesto que te decía, tiene que haber una partida, o hay partidas para la capacitación y la actualización de los maestros. Ujú. La capacitación y la actualización de los docentes es de suma importancia, porque es la que permite que todos podamos, primero que nada, hacernos de esta información, de la información de la propuesta curricular, comprenderla, estudiarla, comprenderla para poderla aplicar. Y las capacitaciones y las actualizaciones permanentes, constantes, nos darían esa posibilidad que en la práctica muchas veces las maestras y los maestros no la retoman. Ujú. Y entonces, en ese sentido, pues lógico es que si no la retoman, la tarea que nos tiene aquí en las aulas o en las funciones, pues no se va a lograr. Es un problema, yo siento que es un problema de introspección, Sí. de ética, de compromiso profesional, porque estamos esperando o nos han acostumbrado a esperar a que nos digan qué, cómo y cuándo. Y yo creo que ya es tiempo de tomar iniciativas propias, personales, pensadas, por supuesto, pensadas en que los únicos beneficiados tienen que ser nuestros alumnos. Claro. Pero si no pensamos así, vamos a seguir esperando a que nos digan el cómo y el cuándo, y me parece que eso tiene que ver mucho, desgraciadamente, con las actitudes de las maestras y los maestros. No hay, pareciera, y perdón que generalice, pero no hay iniciativas, no hay este deseo de querer dar dos pasos adelante y no esperar a que alguien venga y me diga lo que tengo que hacer. Entonces, eh, me parece que una de las maneras de poder aplicar o que se apliquen estas políticas educativas y que se implementen es tarea de las maestras y los maestros. O sea, no hay nadie, nosotros somos los responsables, estamos al frente de ellos, o del aula, o de la dirección, o de la supervisión, o de la función que desempeñamos. No hay otras figuras más que nosotros, y a nosotros nos corresponde que esto se implemente. Muy bien, maestro. Y dígame, ¿cuál sería una estrategia efectiva para mejorar la educación en México sin depender de los intereses políticos? Sin depender de la política es muy complicado. Es muy complicado porque la política, el mismo Pablo Freire planteaba, el maestro tiene que ser político 100%. Y esto no significa que tengamos que andar con la bandera de un partido político, no. Se refiere a la política como el acto del diálogo, ¿sí? De la discusión, si quieres, del análisis, de la reflexión, de la plática, eh, porque si no hay política, no hay diálogo. Y para que en verdad puedan florecer los programas, se requiere de eso, del diálogo, de los acuerdos, de los consensos, para poder implementar, para poder hacer valer el reconocimiento de todos los programas que puedan darse para el beneficio de los educandos. Esa es una parte, o sea, por eso la política no puede separarse.
tiene que estar ahí. Pero por otro, pues por supuesto que es el compromiso. O sea, yo no le he puesto a otra cosa más que el compromiso profesional, ético, de introspección, para que como maestras, como maestros, hagamos la parte que nos corresponde. O sea, si todos hiciéramos la parte que nos corresponde, seguramente eh, habría más beneficios para nuestros alumnos. El problema es que lo fácil se vuelve muy difícil. Digo lo fácil porque pues, ha de ser fácil, no te das cuenta de lo que tienes que hacer. De palabra es fácil, pero de hecho o de acción es muy complicado. Es muy complicado, es muy complejo. Somos seres humanos y los seres humanos no somos perfectos. Y en esa falta en esa imperfección que tenemos, pues por supuesto que va unida a los hechos y a los actos que muchas veces no emprendemos. Y cuando no emprendemos algo desde la parte profesional, pues por supuesto que los programas se quedan cojos, los programas se quedan muchos, los programas no se desarrollan, las estrategias no se implementan, las acciones se transforman, en lugar de hacerlas un poco más complejas, las hacemos más simples. Y eso, pues por supuesto que va aminorando la calidad de los programas y del servicio que se tiene que ofrecer. Desgraciadamente, somos nosotros los maestros los que no logramos que florezcan los proyectos educativos. No logramos, no se logran florecer los proyectos porque quedan en manos de nosotros, de los seres humanos que somos maestros y que pues en este gran mosaico de los magisterios, pues habrá muchos que hagan las cosas, que se esfuercen, y habrá otros muchos que no lo hagan y que no se esfuercen, habrá otros muchos a mitad de que no saben ni para dónde ir, y entonces en este mosaico de acciones y de posibilidades, desgraciadamente los proyectos no se logran desarrollar como deben desarrollarse. Mire, maestro, ahorita que lo escucho, que decía que la política no se puede separar. Pues sí, realmente, como usted decía, tenemos que hacer alianzas, pero entre nosotros para un bien común, que es pues para el beneficio de nuestros alumnos, ¿no? Y ahorita que en la primera pregunta que hablábamos de la marginación, ahorita también que lo escucho, pienso que a veces nosotros mismos no somos capaces de combatir esa marginación porque nosotros mismos nos estamos marginando al momento de que yo no sé, yo no puedo, a mí díganme cómo, ¿no? Entonces, todavía ni siquiera estamos, o sea, ni siquiera nosotros nos incluimos dentro de estos planes o políticas o programas y desde ahí nosotros ya estamos marginados y desde ahí nosotros yo creo que es como que la cadenita de que también lo que estamos haciendo con nuestros alumnos pues no tiene un buen resultado, ¿verdad? Entonces, Plantea una pregunta, busca a tus compañeras y plantearles una pregunta. ¿Qué tanto de esta nueva propuesta curricular 2022 conoces? ¿Qué tanto has leído de ese programa que hoy tenemos en nuestras manos? ¿Qué aspectos, qué apartados del programa has leído? Y te vas a dar cuenta que es muy poco lo que se ha leído. Entonces, pues, ¿cómo implementar un programa que no se lee? Nada más se están quedando con la parte curricular de la planeación de los campus y de los ejes. Nada más. Todo el sustento teórico de este programa, esto que me estás preguntando y que tiene que ver con la no exclusión, que tiene que ver con erradicar el racismo, que tiene que ver con erradicar el clasismo, que tiene que ver con ser más democráticos, más incluyentes, toda esta filosofía humanista y que a últimas, y por ahí lo veíamos ahora que estábamos con la maestra Ivonne, los actos de justicia social. O sea, claro. todo esto, si no conozco el sustento del programa, pues no lo aplico. O sea, no, como no lo conozco, no lo comprendo, no lo aplico.
¿Y qué justicia social llevamos a las aulas? Ninguna. Es más sencillo. Cuando hablamos de la autonomía curricular, sí, y de la autonomía profesional, pregunta, ¿qué sabes? ¿Cómo implementas tu autonomía curricular y tu autonomía profesional? Y no te van a saber responder. Y a partir de ahí, si no saben responder, pues entonces no, no van a actuar bajo una justicia social para los niños y para las niñas. Claro. Y entonces el programa y los programas pues van y vienen y bueno, no fracasan, porque no fracasan, pero no se aterrizan y no se logra lo que se busca en un sistema educativo. Ese es un grave problema, es un grave problema. Y tú como estudiante de doctorado, ¿va? Sí. Si tú profundizas en tu tarea de investigadora, porque el doctorado es para eso, para investigar, y empiezas a hacer una entrevista, una encuesta, con preguntas sencillas, y te vas a dar cuenta dónde está erradicando el problema, en eso, ahí. No conoces, no lees, no estudias, ¿qué aplicas? Nada. Aplico lo que creo, lo que me parece, lo que escucho, lo que me dicen, pero no lo hago de manera consciente. O lo, Lo hago, o lo que me es más cómodo, ¿no? sí, o las compro, o compro los proyectos. Claro. Bueno, maestro, pues le agradezco mucho su tiempo No tienes que agradecerme. y pues como siempre, para mí siempre es como es grato escucharlo, porque siempre me lleva Gracias. a la reflexión, no nos queda lo que platicábamos ahorita antes de empezar esta entrevista, de que me gusta escucharlo porque dice cosas muy ciertas y no me quedo ahí hasta donde dice, ¿no? Sino que siempre hay que ver más allá y no a que todo me lo digan, porque finalmente la que está frente al grupo, la que está haciendo, de la que depende cierto cambio en los alumnos, es de los docentes en mi caso, pues mi función, y y por eso me gusta escucharlo, porque Fíjate, siempre nos motiva a estar escuchando. Dígame. es que esto que platicamos, esto que estamos conversando, se, se, se puede concluir en lo que Paulo Freire planteaba como la emancipación. Esa palabra aparece en el programa. O sea, ¿qué es emancipar? Es liberarlos. ¿Cómo vas a liberar a los alumnos? Pues instruyéndolos, enseñándoles, haciéndolos reflexionar, que vayan construyendo un pensamiento más crítico. Si no logras eso, pues entonces no estás emancipándolos. Pero Claro. si tú no lo posees, ¿cómo lo haces? Entonces, Exactamente. entonces regresamos al principio. O sea, los programas fracasan, las políticas educativas fracasan, no por los políticos, en parte, ¿verdad? Por supuesto, no por la falta de presupuesto, porque hay presupuesto, fracasan porque no los implementamos. Ahorita hay un grave problema, ¿eh? En el Estado de México y a nivel nacional. Los recortes presupuestarios se han disminuido por la falta de población infantil en las escuelas. Claro. Pero, pero la población infantil ha disminuido. El problema es que también se ha repartido en otros centros escolares, en estatales, en particulares, y a nosotros pues, nos llegan menos. Ese es un problema, ese Sí. es un problema. Y eso tiene que ver con políticas educativas, pero también tiene que ver con una conciencia de la población. O sea, ya no quieren tener tantos hijos, ya no más uno y tres perros, o algo por el estilo. Sí. Pero ahí sí no podemos, lo único que podemos hacer es crear que nuestra escuela, nuestro centro educativo sea de excelencia, para que los que quieran irse a particulares o a los estatales, que lleguen con nosotros. Es lo único. Claro. Pero, pero solamente así, haciendo políticas educativas desde la escuela, que en verdad atiendan a esto que estamos platicando, a la aplicación de un programa, a ser más respetuosas, a poner sobre la mesa el humanismo, a ser más conscientes
más amigables, más respetuosos, más, a valorar los derechos humanos de los niños, a incluir a todos, a tratar más de cerca con la comunidad. O sea, hay cosas que podemos hacer, pero desgraciadamente no se logran hacer. Siempre ponemos el pero, ¿verdad? Bueno, maestro, pues, Algo por el estilo, ¿mande? algo por el estilo, digo. Sí, el pero, o sea, siempre vemos la excusa, sino, siempre vemos el problema y no la solución, ¿no? Entonces, Es, qué feo. así es. Bueno, maestro, pues le agradezco mucho. Al contrario, el placer es mío. Muchísimas gracias.